Corresponde al director ejecutivo y comisionado de comunicaciones de la CRC, Carlos Lugo Silva, dar la bienvenida a la 15ª versión de la Escuela Taller Internacional de Regulación, Retos de una Sociedad Hiperconectada. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen. Les doy la bienvenida a el 15º Taller Internacional de Regulación de la CRC, este año Escuela Taller Internacional, porque quisimos sumarnos también pues, a la moda de los eventos virtuales y tener nuestra primera entrega del taller en versión virtual. Estaremos 2 días, unas jornadas muy cortas y concretas, compartiendo con ustedes, con invitados internacionales, lo último en materia de regulación y sobre todo esos retos que vienen no solo para Colombia, sino para el mundo, después de esta pandemia que hemos vivido por el COVID-19. Y quiero empezar en esta charla de apertura muy corta para darle paso a nuestros invitados respondiendo una pregunta, y es ¿qué aprendió el regulador? Tradicionalmente estamos acostumbrados a compartir durante estos tiempos, durante estos días, sobre lo que hemos hecho, sobre cuáles han sido las acciones desplegadas, pero hoy quiero centrarme en los aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido? Y en primer lugar, pues, la primera pregunta es ¿qué regular durante una pandemia o durante una situación de emergencia? En primer lugar, pues, la garantía del acceso. Eso es lo primero. Tuvimos que regular para garantizar que los ciudadanos pudieran acceder con unas mejores tarifas, quizá con algunos subsidios a la prestación de los servicios de comunicaciones. En segundo lugar, garantizar la continuidad para los que ya eran usuarios, pudieran tener mantenimiento en las redes, para que pudieran ser atendidos por los distintos proveedores de servicios de comunicaciones a pesar de la situación de aislamiento. Adicionalmente, tuvimos que trabajar estímulos para las empresas, para continuar el despliegue de infraestructura y para que, por supuesto, la prestación del servicio siempre estuviera en beneficio de los usuarios. Y ese fue el último elemento que tuvimos que también regular y que tuvimos que de manera inmediata dar respuesta con regulación: calidad y protección de los usuarios. Garantizar la digitalización, por supuesto, de la atención de nuestros usuarios, garantizar que las empresas pudieran continuar a través de canales digitales atendiendo a los ciudadanos, al consumidor, y adicionalmente pues cambiar un poco el método de medición de calidad para poder garantizar así tener un servicio de buena calidad, pero también de una manera flexible para nuestros empresarios. Adicionalmente, otro aprendizaje fue cómo regular basado en evidencia, pero de una manera rápida. Y ahí surgía otra pregunta: análisis de impacto normativo o análisis de impacto regulatorio en tiempos de COVID. Pues evidentemente de la misma forma como veníamos aplicando el AIN, no lo pudimos hacer, tuvimos que tomar decisiones en cuestión de días, pero allí sí que cobró importancia distintas estrategias. Lo primero, poder definir mecanismos de seguimiento de información, como fue, por ejemplo, el seguimiento al tráfico de Internet, el cual tuvimos que hacerle seguimiento cada 2 días. Eso fue una medida que nos permitió ir vigilando y monitoreando para tomar medidas si eran necesarios. Por otro lado, cobró importancia los distintos estudios que nosotros en el marco de nuestra estrategia de mejora regulatoria hemos hecho, como es el conocimiento del ecosistema, los estudios en materia de plataformas, los estudios en materia de calidad de usuarios, que fueron los datos de los que tuvimos que echar mano, como los que tenemos en nuestra plataforma Postdata. Fue de lo que echamos mano para poder tomar decisiones inmediatas, y allí nuestra plataforma de datos con información en tiempo real sí que cobró importancia, pero además abre el camino a una nueva etapa de la regulación inteligente, esa regulación que se basa en datos, que usa analítica de datos, inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Entonces, evidentemente un aprendizaje fue tener unos mecanismos mucho más rápidos de reacción sin que esto significara no tomar decisiones basadas en evidencia. Otro aprendizaje pues fue la coordinación y la colaboración. No podíamos tomar decisiones y no podíamos dar solución a la situación que estábamos viviendo si no estábamos coordinados, no solo a nivel estatal, no solo con entidades del gobierno, sino también con las empresas privadas y no necesariamente solo con las empresas reguladas. Tuvimos que hacer un esfuerzo de todos los actores. Sin redes no hay contenidos y sin contenidos no hay redes. Y por eso el ejercicio de coordinación
fue fundamental durante la pandemia. Nos sentamos con las plataformas, nos sentamos para revisar la calidad del contenido, el bitrate de los contenidos, y también hubo mucha autorregulación por parte de las plataformas, lo cual permitió que Internet no colapsara. Entonces ese fue otro aprendizaje. La coordinación y la colaboración fueron fundamentales en Colombia durante esta crisis. Otro tema es que no hay que temer a la regulación inteligente. Ese es otro de los aprendizajes que tenemos. Estamos en la quinta generación de la regulación y tenemos que trabajar y seguir avanzando en flexibilización, en digitalización, y es por eso que en el primer trimestre del 2021 tendremos ya el nuevo régimen de protección de los usuarios totalmente digitalizado, que va a abrir la puerta a nuevos desarrollos tecnológicos y a la transformación digital de nuestras empresas reguladas, pero también del regulador, donde herramientas y mecanismos como el web scraping, el análisis de datos e inteligencia artificial también para la toma de decisiones va a ser fundamental. No hay que tenerle temor a seguir simplificando la regulación. Fue el año donde pudimos lanzar el sandbox regulatorio y no ha sido una tarea fácil, pero tenemos que insistir durante el próximo año en tener entonces la primera convocatoria de sandbox regulatorio, pero el 2020 significó un trabajo de la mano de los operadores en capacitación, en incubación de los proyectos, lo cual es fundamental para garantizar el éxito de estos esquemas experimentales de sandbox regulatorio. Pero adicionalmente, no hay que temerle a tener reglas particulares para la conectividad rural, porque después de la emergencia, ¿qué? Después que pasemos de la emergencia, tenemos que llegar a la conectividad total, al acceso universal de los servicios, no solo de Internet, sino de todas las comunicaciones. Otro aprendizaje es que sin duda debemos acelerar los planes y políticas públicas. En el documento que publicamos de modernización de redes móviles quedó muy claro que los próximos 5 años son trascendentales para el cierre definitivo de la brecha de conectividad en Colombia. Venimos por una curva ascendente y tenemos que lograr que, como lo vemos en esta gráfica, que en el 2024 es a la vuelta de la esquina, menos de 3 años, en 3 años y medio, por lo menos el 80% de la población tenga acceso a redes de cuarta generación, de 4G, a redes móviles de 4G. Y por supuesto, haber iniciado el 5G y para eso todo ese ambiente de regulación inteligente que nos va a permitir generar el ambiente pro competencia, pro inversión, para que los operadores puedan desplegar la quinta generación de redes móviles. Esto no es nada distinto a lo que está sucediendo en el mundo y en eso somos totalmente comparables. Y viene otra pregunta muy importante que nos ha surgido como aprendizaje y es, bueno, ¿y debemos continuar con el marco normativo constitucional temporal que tenemos hoy, donde las comunicaciones son un servicio público esencial de manera temporal, de acuerdo a los decretos del presidente de la República? Esa es una pregunta muy importante. Desde mi punto de vista creo que sí, que debe ser un servicio público esencial, pero no debemos volver al pasado, no debemos regularlo como un servicio público domiciliario, sino tener la suficiente tranquilidad y la suficiente evidencia para tomar decisiones regulatorias que generen inversión, porque el modelo que nosotros hoy tenemos en Colombia y que tenemos en la mayoría de países del mundo es un modelo de inversión en telecomunicaciones desde el sector privado y por supuesto el servicio público esencial sí, pero para garantizar que terminemos de hacer los despliegues que hacen falta y para poder acelerar la remoción de barreras en las regiones y poder tomar decisiones positivas en pro, no solo de la industria, sino también de nuestros usuarios. ¿Y la conectividad rural qué? Hemos publicado y aprobado en el marco de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, de la CITEL, un documento con muchas recomendaciones para nuestros países, para promover flexibilidad, para fomentar los proveedores comunitarios y en eso la agenda regulatoria del 2021 de la CRC también se enfocará en generar condiciones particulares para esos pequeños proveedores, para esos proveedores de menos de 30.000 usuarios. Acceso flexible de espectro. Esa es una discusión y un debate que se está dando no solo en Colombia, sino en los distintos países del mundo, en los demás países del mundo y en nuestra región. Innovación tecnológica y para eso el sandbox debe permitir lograr incentivar mayor apropiación tecnológica e innovación para poder lograr mejor conectividad. Inversión pública, sin duda. Los fondos de acceso universal siguen siendo importantes, pero como lo decimos dentro del documento publicado con la CITEL, debemos mejorar esa inversión de los fondos de acceso universal.
Y un tema trascendental y fundamental para poder cerrar definitivamente la brecha de conectividad, y es menos barreras, es más conectividad. Durante el 2020, la CRC también aprendió que los estímulos generan en las regiones un incentivo para remover barreras normativas al despliegue de infraestructura. Logramos hoy tener casi 300 municipios acreditados y tener 500 municipios más que están en camino de acreditarse como libres de barreras al despliegue de infraestructura. Pero con la publicación de nuestro índice de favorabilidad para el despliegue, identificamos que la mayoría de capitales no han hecho la tarea y allí las ciudades principales del país tienen que avanzar. Solo 4 capitales hoy están acreditadas y tenemos que lograr que la mayoría de las capitales también logren acreditarse. No hay que perder de vista que más carga impositiva genera peores tarifas y genera menos acceso, por lo tanto menos despliegue y por lo tanto menos beneficio social para nuestros ciudadanos. Pero adicionalmente existen otro tipo de barreras que deben ser removidas y por eso publicamos un nuevo código de buenas prácticas al despliegue de infraestructura, versión 2020, que nos va a ayudar a poder cumplir con esta tarea. Y definitivamente, y con esto cierro esta primera intervención, sin educación no hay productividad, no hay economía virtual, no hay desarrollo. Por eso tenemos que seguir trabajando en los esquemas de apropiación digital y productiva de Internet por parte de los ciudadanos, quienes nos han dado una gran lección durante el COVID-19, demostrando que sí pueden teletrabajar, que sí pueden ejercer las actividades de educación a través de las plataformas tecnológicas y a través de Internet. Pero sin duda será un reto en el futuro poder lograr una mejor y mayor apropiación, no solo para fines de ocio y entretenimiento, sino para convertir a Colombia y a Latinoamérica en un referente mundial de desarrollo económico y social. Gracias, doctor Lugo.